estamos amigos, estamos en vivo y en directo, hoy jueves, listos para compartir nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy vamos a hablar de salud. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de este espacio a través de la línea WhatsApp, la vamos a poner ahí en pantalla, 913-162653. Escríbenos si tienes alguna duda, alguna consultita, ahí está. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Guzmán, él es especialista en cirugía laparoscópica y precisamente hoy vamos a reconocer pues cuáles son las diferencias y los beneficios entre la cirugía laparoscópica versus la cirugía convencional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido a Nuevo Día Magazine. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en un programa tan popular en la ciudad de Arequipa, ¿no? y bastante visto. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer tenerlo y llevar toda esta información a los pacientes, entender de que todo va avanzando, con ello la medicina, remontémonos a muchos años atrás, pues cualquier tipo de cirugía era bastante invasiva, doctor. Hoy en día hablamos de la cirugía laparoscópica como una gran alternativa. Sí, definitivamente a nosotros como cirujanos, a nivel nacional, local, nacional e internacional, los avances en nuestro campo pues son increíbles, son fundamentales, sobre todo para beneficio de los pacientes a los cuales pues operamos y practicamos técnicas nuevas, innovadoras, que nos permiten la recuperación pronta del paciente y hacer un procedimiento de lo complejo que era más sencillo, ¿no? Miren, qué interesante. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pues, y los beneficios, sobre todo, entre una cirugía laparoscópica versus la cirugía convencional? Bueno, es importante conocer que existen técnicas quirúrgicas, dentro de ellas la cirugía abierta, que es decir, hacer incisiones amplias, más allá de los 10-15 centímetros en el abdomen del paciente. Y hemos pasado de eso a técnicas con mínima invasión, es decir, hacemos incisiones pequeñas de 1 centímetro, de 5 milímetros hasta de 3 milímetros en el abdomen del paciente, a través del cual introducimos las pinzas y hacemos todo el procedimiento de una forma más segura, más sencilla y con una recuperación más rápida del paciente, ¿no? Es decir, la cirugía laparoscópica de la cirugía convencional se diferencia en la invasión, es decir, hablamos de cirugía con incisiones abdominales mucho más pequeñas, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cirugía? En sí, lo que hacemos es introducir por esas incisiones una videocámara que nos muestra toda la cavidad abdominal, a través de la cual podemos introducir pinzas y hacer toda la cirugía sin ningún problema, ¿no? La diferencia fundamental es la incisión, ¿no? La incisión, es decir, pasamos de incisiones grandes a incisiones minúsculas, pequeñas. Excelente. Uno de los temores, pues, de los pacientes es cómo pueden lograr el éxito en una cirugía con una incisión tan pequeñita. A veces creemos de que mientras más grande sea la herida, ¿no? Mayor manipulación y mayor, pues, contacto haya con el espacio a tratar, a llevar a la cirugía, hay mayor éxito. Sí, antes se creía eso, ¿no? Estamos hablando pues de los años del siglo XX, ¿no? Inicios del siglo XX. Te cuento un poco que la cirugía laparoscópica ya aparece en el siglo XX, inicios del siglo XX, ya habían incluso algunos estudios previos, ¿no? Se hizo la primera cirugía laparoscópica en un animalito, en este caso el perrito, en el cual pues fue en el año más o menos 1901, después en el año 1910 ya se hizo la primera cirugía en un ser humano por laparoscopía. Y posteriormente ya se hizo más o menos en el año 1985, 87, 88, 87. Ya se hicieron las primeras colecistectomías, es decir, las primeras extracciones de vesícula por laparoscopía, ¿no? Y los primeros que hicieron esa técnica fueron los alemanes, ¿no? Los alemanes empezaron con estas técnicas, posteriormente los franceses, después ya los estadounidenses, ¿no? Después ya incluso hay estudios, bueno, hay datos que nos indican que más o menos en el año 76, 75 se hizo también la cirugía laparoscópica en Brasil, ¿no? ¿Y quiénes empezaron? Los ginecólogos, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Los ginecólogos hicieron la primera cirugía, una salpingectomía, es decir, extracción de la trompa en una mujer, y lo hicieron por laparoscopía y fue bastante exitosa la cirugía, ¿no? Primero quizás le tenían un poco de temor porque siempre todo procedimiento hay una curva de aprendizaje, ¿no? Pero actualmente es bastante conocida. No puedo decir que sea sencilla de hacer porque también depende mucho de la pericia del cirujano,
pero definitivamente se ha vuelto muy beneficioso para el paciente porque lo recupera muy rápido. Así es, miren, entonces no teman, sin duda alguna, como bien dice el doctor, pues ya van años, ¿no? de capacitación, años de práctica, años de investigación también y sobre todo el éxito en el paciente, que sabemos que mientras más capas de piel corten, pues va a ser más complicado su proceso de recuperación. Sí, depende también mucho del paciente, ¿no? Si es un paciente con muchos factores de riesgo bueno, obviamente que vamos a optar por el procedimiento mínimamente invasivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos cirugía en un paciente que, por ejemplo, qué sé yo, es diabético, tiene algún tipo de patología asociada, tenemos que optar por la mejor técnica quirúrgica para hacer el tiempo operatorio más corto, para recuperar mucho más rápido el paciente, para evitar infección de herida operatoria, para evitar la aparición de hernias, ¿no? Para separarlo al paciente inmediatamente, usamos la cirugía laparoscópica, ¿no? Esta cirugía laparoscópica es muy beneficiosa porque el paciente tiene menos dolor, se recupera muy rápido, es decir, puede estar ya parado, es decir, en pie, deambulando, más o menos unas horas después de concluida la cirugía. Las tasas de infección de herida operatoria son mucho menores, ¿no? La tasa de aparición de ventraciones o hernias postquirúrgicas que aparecen normalmente en los pacientes con incisiones o cortes grandes también desaparecen, ¿no? Entonces, son muchos los beneficios que nos trae este tipo de cirugías. Pero también necesitamos un equipo, que es muy importante, ¿no? Un equipo de laparoscopía que nos permita hacer este procedimiento de una forma segura, ¿no? Y que no nos traiga algún tipo de, qué sé yo, de desventaja, ¿no? Con respecto a la cirugía convencional. Pero es muy importante una formación, como los indicaba. Entonces, por eso que nosotros, como cirujanos, hacemos una especialización para llegar a ser cirujanos generales laparoscopistas, ¿no? Que es una especialidad de la medicina. Es muy importante tener la especialidad para poder hacer ese tipo de procedimientos. Perfecto, doctor. Precisamente yendo a los pacientes, ¿qué pacientes son candidatos para acceder a cirugía laparoscópica? En realidad, todos los pacientes. ¿Cuándo nos limitamos en hacer laparoscopía? Cuando el paciente quizás tiene ha sido su abdomen manipulado anteriormente y tienen pues algún tipo de cicatrices internas, ¿no? Para que lo puedan entender los pacientes o el público en general, adherencias, es decir, si han tenido algún tipo de manipulación anterior que nos impida acceder a la cavidad abdominal por laparoscopía. Algunos de estos pacientes no pueden ser sometidos a cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, es importante seleccionar muy bien a los pacientes, ¿no? Ver si el beneficio es mucho mayor usando este tipo de cirugía, ¿no? Pero normalmente lo que nos limita a hacer cirugía laparoscópica en un paciente es el hecho de que el paciente haya tenido una manipulación anterior abdominal, es decir, que ya tenga cirugías o múltiples procedimientos que le hayan generado adherencias y que no podamos acceder a la cavidad por laparoscopía, ¿no? Excelente. ¿Cuál es la preparación que se le hace al paciente antes de someterse a una cirugía? ¿Cuál es la diferencia entre una cirugía laparoscópica en relación al antes, durante y después versus la cirugía convencional? Bueno, la cirugía laparoscópica en sí se practica a cualquier paciente para cualquier procedimiento, ¿no? Sobre todo digestivo, ¿no? Se pueden hacer cirugías hepáticas, es decir, de hígado por laparoscopía, cirugías de páncreas, de estómago, ¿no? Nosotros realizamos, por ejemplo, bypasses metabólicos para diabéticos, hacemos cirugía de apéndice, etcétera. Pero obviamente tenemos que hacer una muy buena historia clínica, examinar al paciente, ver cómo está el abdomen, ¿no? Antes de operar, hacer una historia. La historia clínica es fundamental, ¿no? Hacer un interrogatorio del paciente, lo mínimo necesario para saber o conocer a este paciente, ¿no? Sin embargo, la cirugía convencional se puede practicar a cualquier paciente, ¿no? Pero como lo expliqué hace un momento, no tiene muchas ventajas con respecto a la cirugía laparoscópica, porque invadimos al paciente demasiado, ¿no? Es decir, le hacemos unas incisiones muy grandes, algunas veces lo ameritan, es cierto, porque a veces no se puede acceder a cualquier paciente por laparoscopía, ¿no? Pero definitivamente hoy en día la cirugía laparoscópica se ha vuelto tan popular que para todo la usamos, ¿no? Para todo la usamos. Incluso los ginecólogos también la aplican. Y es muy bueno para el paciente ginecológico, ¿no? Porque acceden por la laparoscopía, pueden extirpar quistes, pueden extirpar algunas patologías ginecológicas, que a mí me parece muy bueno, ¿no? Y sobre todo ver que esta cirugía está yéndose no solo de la patología digestiva, está quizás yendo un poquito más allá, porque incluso los cirujanos de tórax también hacen
hacen endoscopía, ¿no? Es decir, hacen cirugía a través de incisiones pequeñas y también ponen videocámaras en el tórax, ¿no? Entonces, algo impresionante que se está yendo más allá, está traspasando fronteras en cuanto a especialidades médicas, ¿no? Porque lo beneficia al paciente. Lo invadimos menos al paciente. Hacemos una manipulación por incisiones tan pequeñas que el paciente pues incluso muchas veces no siente que lo han operado, ¿no? Y al día siguiente está como que, doctor, ¿en realidad usted me ha operado? Te dicen, ¿no? Hay algunos pacientes, pero como te lo mencioné hace un momento, depende mucho del paciente. Del organismo, de la respuesta del paciente. No ¿La edad del paciente, doctor, es algún impedimento? No, definitivamente que no. Se han operado pacientes incluso de edades mucho mayores, es decir, que sobrepasan los 80, a veces 90 años, que se les hace una extracción de apéndice o de vesícula por la laparoscopía. E incluso los beneficios porque no les haces una incisión muy grande, ¿no? Y la cirugía se convierte en rápida, segura, ¿no? y mínimamente invasiva. Y eso lo beneficia al paciente porque al día siguiente lo que queremos en un paciente, sobre todo de edad, es que se levante y empiece a respirar bien al día siguiente o a las pocas horas de su cirugía. Y eso la recuperación del paciente, la acelera muchísimo, ¿no? Eso es fundamental para el paciente y también la satisfacción de nosotros como cirujanos, ¿no? Excelente, entonces ya lo saben, amigos, si tienen dudas, consultas, escríbenos 913-1626-53. Presten atención todos ahora a las recomendaciones finales, doctor. Bueno, lo más importante es para los pacientes que buscan un manejo quirúrgico, abdominal, digestivo por laparoscopía, es decir, por incisiones pequeñas, es informarse con respecto al cirujano, ver que el cirujano esté habilitado al colegio médico, que tenga una especialización en lo que es cirugía laparoscópica y siempre acudir a consulta. Es importante acudir a consulta, informarse o hacer las preguntas respectivas al cirujano, que el cirujano les haga las preguntas respectivas a cada paciente, estudiar al paciente, ¿no? Estudiarlo bastante bien para poder hacer el procedimiento correspondiente, ¿no? Toda cirugía tiene un riesgo. Eso definitivamente que nosotros como cirujanos lo tenemos muy en cuenta. Lo que nosotros hacemos como cirujanos es tratar de que ese riesgo, que es muy pequeño, disminuirlo mucho más, ¿no? Y es por eso que hacemos un manejo preoperatorio exclusivo para cada paciente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo, ¿no? Cada paciente te responde de una forma completamente diferente. Es por eso que nosotros tenemos que siempre tratar a cada paciente como si fuera único, ¿no? Y obviamente con el cuidado respectivo y ofrecerle lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor de nosotros es operarlo en las mejores condiciones, operarlo incluso pensando que es nuestro propio familiar. Es muy importante, ¿no? Y cualquier duda o consulta estamos para ayudarlos. Nos encontramos en la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa hacemos cirugía bastante compleja, ¿no? Y para nosotros es un placer ser arequipeños. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos contactar, por favor? Bueno, me pueden contactar en la misma clínica Liviari. La clínica Liviari está en la calle León Velarde 406, ahí en Yanaguara. O mi número personal también al 973-619956 o en las redes sociales como doctor Miguel Guzmán Solís. Excelente. Ahí en pantalla está la información, mi querido doctor. Gracias. Que tenga una bonita mañana. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a un programa tan visto. Yo también lo veo por las mañanas. Mi mamá también lo ve. Así que es muy entretenido y muy educativo sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a su mamita también, que seguro está ahí en sintonía del programa.